Palabra Viva te invita a Viernes de Impacto, con tópicos, temas y estudios relevantes al creyente de hoy, diseñados con el propósito de capacitar al creyente para desenvolverse en esta hora de oscuridad en la plena voluntad de Dios, según las Escrituras. Cada viernes a las 8 p.m. en Palabra Viva. Para más informes o transportación, llámenos al 305-461-9929. El siguiente programa llega a usted gracias a donativos de miembros y amigos de la Iglesia Palabra Viva. Si este programa ha sido de bendición a su vida y desea apoyarnos con su contribución, diríjase a la sección para donativos en nuestra página web www.palabraviva.org www.palabraviva.org o llámenos al 305-461-9929 305-461-9929. Suscríbase a nuestro estudio semanal El Pan de Cada Día, disponible de forma gratuita en nuestra página www.palabraviva.org. La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complacen en presentar su programa Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, Momentos de Reflexión. Saludos para todos y bueno, pues bienvenidos todos a otra edición de Momentos de Reflexión. Damos gracias a Dios por esta linda oportunidad que nos regala de compartir con ustedes, con nuestros amigos y hermanos en la fe, la poderosa palabra del Señor. Bienvenidos todos, una vez más, compartiendo en esta edición de Momentos de Reflexión. Se encuentra conmigo mi hijo Giovanni. Es un placer estar aquí con ustedes una vez más para compartir la verdad bíblica en un mundo lleno de incertidumbre. Lo citamos una vez más, Juan 8:32. Jesucristo nos dice a nosotros que si nosotros abundamos en la verdad, adoptamos la verdad, que la misma nos hará libre, y esa es parte de nuestra intención en esta programación radial, simplemente promulgar la verdad bíblica para contrarrestar la mentira del mundo secular y influenciarnos cada uno de nosotros con lo que dice la palabra de Dios. Ofrecemos diferentes herramientas que ayudan al creyente a desarrollarse, a madurar en el Señor, y una de ellas es el pan de cada día, por lo que invito al amigo, a la amiga, al hermano, a la hermana a que visite nuestro sitio web, y allí va a encontrar en la portada cuán fácil es suscribirse para recibir semanalmente la revista electrónica, el devocional, el estudio bíblico, que enviamos solo a vuelta de correo electrónico. Exacto. El pan de cada día. Nuestro sitio web aparece bajo www.palabraviva.org www.palabraviva.org. Y como siempre explicamos, garantizamos que nuestra lista de correspondencia no se alquila, no se vende, no se presta. La mantenemos única y exclusivamente para hacerte llegar el pan de cada día. Y por supuesto no vamos a bombardear tu buzón pidiéndote dinero o las demás ofertas extrañas esas que hoy suelen llegar al buzón electrónico de uno, ¿no? Ciertamente. Bueno, algunas semanas atrás tratamos un tema importante y pienso que aclaramos bastante el asunto. No obstante, la persona, después que le enviamos la respuesta, decidió escribir con una contrarrespuesta, y nosotros encontramos entonces la necesidad de tratar el tema una vez más. Así que en esta edición, Gio, vamos a tratar lo que ya contestamos, y si queda tiempo, pues nos entregamos a la segunda carta que la persona envió, y si no, pues en la próxima edición tratamos aquello con todo detalle. La primera carta preguntó o intentó establecer lo siguiente: hola pastor, quisiera que me ayudara con las siguientes preguntas. La palabra escrita de Dios dice, está citando Lucas 1:48, la segunda parte del verso: desde ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿De qué manera la iglesia de Cristo hoy cumple esa profecía? O sea que, Gio, él señala alguna obligación, pues es su interpretación, que la iglesia de Jesucristo tiene tocante a la exaltación de María. En la segunda carta, finalmente él trae el tema abiertamente
al frente y nos damos cuenta que no nos equivocamos en nuestra primera respuesta, sino que pretende colocar un peso de responsabilidad en la iglesia, en los creyentes, acerca de exaltar a María. Por así decirlo, pues también lo presenta en su segunda carta, anunciarle al mundo que María es la Madre de Dios. Un punto para establecer, cuando él emplea la palabra profecía, cuando la persona que escribe esta carta emplea la palabra profecía, a mí me da, puedo estar equivocado, que la implicación es que de alguna manera u otra la iglesia tiene que cumplir, está bajo la obligación de cumplir con lo que dijo María anteriormente. Ahora, cuando nosotros miramos la misma definición, la definición apropiada, adecuada de profecía, es algo que sucede, que Dios de antemano ve lo que va a suceder en el futuro sin su, vamos a ponerlo de esta manera, sin él intervenir, sin él influenciar los eventos. Porque si no, podríamos decir de Dios y acusar a Dios como que él está fichando los eventos de antemano, y eso no es profecía. Él ya está declarando, decretando, como aún muchos calvinistas dicen que él hace, que él ya ha, desde antes de la fundación del mundo, ha hecho de que, o ha decretado que eso va a suceder así, y por ende él puede decir que eso va a suceder. Bueno, los detractores de la fe cristiana acusan a Jesucristo de preparar todo el escenario profético para entonces él traerlo a cumplimiento. Exacto. Y sabemos que, por lo que enseña la profecía bíblica, que fue imposible, humanamente hablando, imposible preparar el escenario de sus padecimientos, su muerte y su resurrección. Así que es un punto muy válido cuando tú presentas que la iglesia en alguna manera tiene que descifrar el contenido de la profecía y luego armar toda la estructura para intencionalmente traerla a cumplimiento. Exacto, y nosotros entendemos que la soberanía de Dios no tiene que ver nada con él prefijar los eventos futurísticos, que todo tiene que ver con él poder ver hacia el futuro, y como dice la Biblia, que él habla del futuro como si está en el presente, y hemos visto que esto es cierto. Él habla del futuro como si fuera historia. Exacto, entonces y Dios lo anuncia a través de la profecía. Correcto, y la profecía lo único que hace es te deja ver de antemano, Dios te deja ver de antemano los eventos futurísticos y sin su intervención. Y además, cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios, estamos hablando de que su voluntad va a ser hecha aun cuando nosotros echamos dentro de esa ecuación el libre albedrío del hombre. Entonces, rebobinando aquí un poco, cuando él habla acerca, o esta persona habla acerca de profecía que la iglesia tiene que cumplir, esto no está hablando, yo no sé por qué alude a esto siendo una profecía, cuando la realidad del caso es simplemente María. Ella está aludiendo al hecho de que Dios la usó a ella, la empleó a ella como vaso para ser la incubadora, por así decirlo, del cuerpo que iba a ser eventualmente el de Jesucristo. Claro, esto no es una profecía. Es más, le contesté cuando recibí aquella carta que María estaba muy familiarizada con la experiencia de Ana. Al decir familiarizada con la experiencia de Ana, por supuesto estoy haciendo referencia a lo que el libro de Samuel enseña, ¿no? Correcto. Y entonces ella en alguna medida le hace eco a aquella canción, a ese poema, a esas palabras que tipifica la experiencia, o es común de la experiencia de parir, de dar a luz. Exacto. De la mujer hebrea. Así que aquí no estamos hablando de ninguna profecía. Aquí no estamos hablando de algo que de repente la iglesia tiene la responsabilidad de ir por el mundo entero anunciando que María es la Madre de Dios. Y eso se lo aclaramos con todo detalle. Exacto. En la respuesta que le dimos a su carta, y también cuando preparamos un programa de este corte tratando la pregunta. Además, algo importante que notar aquí. Ana también era una mujer bienaventurada. ¿Por qué? Porque era una mujer estéril. Y ella fue ante Dios pidiéndole un hijo, diciendo, si me das un hijo te lo voy a dedicar a ti el resto de su vida. Y Dios la bendijo y produjo un varón, el profeta Samuel. De igual manera nosotros vemos que María era una mujer bendecida. ¿Por qué? Porque fue empleado por Dios como un vaso para darle cuerpo a Jesucristo. Luego, la segunda pregunta de la primera carta dice así: en el Nuevo Testamento, cuando se aplica a Jesús, Señor, y cita el vocablo griego, y Dios, y una vez más cita el vocablo griego, ¿son lo mismo? Gracias de antemano. Y le contestamos que sí, pues David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando Jesús caminó el suelo de Israel, le preguntó a los religiosos y a las personas que disfrutaban discutir, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos rápido pues dijeron, es hijo de David.
Y Jesús le dice, bueno, pues si es hijo de David, ¿cómo es posible que David, inspirado por el Espíritu, hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, le llama Señor? Y le contestamos entonces la pregunta a esta persona que sí, que tiene una misma connotación. Claro está que estaba preparando el ambiente, el individuo estaba preparando el ambiente para su contrarrespuesta, ¿no? Porque en la segunda carta, entonces, él alude, él señala, él dice, bueno, si Jesús es Señor, si Jesús es Dios, y si la iglesia tiene la obligación de anunciar que María es madre de Jesús y Dios, entonces María es la madre de Dios. Y ahí entonces nace la segunda respuesta que le dimos a la carta de esta persona, porque fíjate cómo plantea la situación, elevando a Jesús en su mente, porque nadie necesita elevar a Jesús. Jesús es lo que es, a Señor y Dios, y a María a una posición especial como Madre de Dios, para luego decir, como dice en su segunda carta, Lutero habló de su virginidad perpetua, y no solo esto, sino que dice que así como el arca del Antiguo Testamento fue importante para los judíos porque tenía en ella la vara de Aarón que reverdeció el maná y las tablas, con los 10 mandamientos, ahora María es el arca del pacto del Nuevo Testamento, porque en su vientre estaba Jesucristo, tipificado en aquellos entonces por la vara que reverdeció el maná, y bueno, armó un enredo allí impresionante. Y es lo que queremos ahora tratar con más detalle. Me recuerda esto también de otro, vamos a llamarle otra manifestación de esta misma doctrina, que hoy por hoy se está propagando, y esto comenzó con los gnósticos, especialmente después de la era de Jesucristo. Y esto fue que Jesucristo estaba casado y por ende engendró hijos, y que María Magdalena era la mujer bienaventurada, y que en verdad se le debe deificar a ella porque fue el instrumento que Jesucristo empleó para dar un linaje humano a la humanidad. Es una manifestación completamente diferente del mismo argumento. Vamos a rebobinar un poco. Estábamos hablando de esto tú y yo el otro día. Esto no tiene sentido de que se le llame a María Madre de Dios, porque entonces estaríamos diciendo que María es preeminente, ella es mayor en importancia que Dios mismo que creó los cielos y la tierra. Preexiste. Viene antes que Dios. Exacto. Y nosotros vemos que de acuerdo a la palabra de Dios, María era simplemente un vaso, un instrumento que Dios empleó. Podremos decirlo, yo creo que puedo decir lo siguiente con toda certidumbre, y no creo que voy a fallar. Si María no se hubiera dispuesto para ser el instrumento, Dios hubiera buscado a otra persona para darle cuerpo a Jesucristo, porque lo hemos visto una y otra vez en las Sagradas Escrituras. Dios no se impone a nadie, y si alguien no está dispuesto para hacer su voluntad, Él simplemente busca a otra persona para que su voluntad se lleve a cabo. Ese es número 1. Número 2, cuando estamos hablando acerca de María, Madre de Dios, esto es una imposibilidad. Porque si Dios es el que está poniendo la semilla, que sería el cuerpo de Jesucristo, dentro del vientre de María, entonces esto obviamente hace a Dios mucho más poderoso, omnipotente, omnisapiente, tantas otras cosas más, otras palabras que podríamos usar, emplear para describir a Dios, que Él es el que pone la semilla dentro de María. Ahora, si consideramos eso, llegamos a la conclusión, una vez más, adecuada, que dice que María fue simplemente un instrumento. Pero no, ahora la Iglesia Católica y otros añaden, no, es Madre de Dios. Sí, pero aquí está el problema. Jesucristo, como lo dice Juan, en su Evangelio y en sus epístolas, el verbo es Dios y era con Dios en el principio. Ya Jesucristo existía mucho antes, por así decirlo, antes que María viniera a la escena, que le da preeminencia a Jesucristo como hombre, Jesucristo como Dios, que a María. Entonces no podemos decir que María es la Madre de Dios, porque una vez más, entonces le estaríamos dando preeminencia, más importancia a la mujer, a una mera mujer, que a Dios mismo. Y eso es blasfemia. Tanto Lucas como Mateo tienen el cuidado de regalarnos detalles importantísimos acerca de la encarnación de Jesucristo. ¿Por qué tienen este cuidado? Porque no se le ocurrió primeramente al mormón original decir que Elohim descendió y tuvo relación sexual con una mujer. Esto es muy antiguo. Desde el paganismo del ayer, del pasado, la idea de los dioses descender y tener relación sexual con una mujer para multiplicarse y así entonces tener hijos dioses en la tierra, eso viene rodando. Así que Mateo y Lucas, Gio,
presentan con mucho cuidado el asunto de la encarnación de Jesucristo. O sea, cómo el Padre le formó cuerpo al Hijo para que habitara entre nosotros y se pudiera decir como se dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Así que la Escritura parece estar señalando, indicando gestación subrogada. Gestación subrogada. Y en gestación subrogada, la mujer lo que hace es prestar su cuerpo, dar su cuerpo, aportar su cuerpo para que el proceso de gestación tome ocasión, o sea que no aporta cromosomas. Claro, la discusión que se levanta cuando uno dice aquello es que entonces, si la mujer no aportó, si María no aportó, entonces Jesús no es humano. Porque dicen, está bien, el Padre aportó, Dios celestial, no, el Padre celestial, mejor dicho, aportó lo que el hombre aportaría y María aportó lo femenino. Pero si María no aportó cosa alguna, entonces Jesús no es humano. Eso es absurdo, porque tendríamos que concluir entonces que Adán tampoco fue humano. Exacto. Además, ellos aluden o señalan el libro de Génesis, dice que es la simiente de la mujer la que destruye a la simiente de Satanás. Si aquello ha de entenderse literalmente y no que Satanás va a producir, por así decirlo, un hijo, un personaje que va a llegar a la escena y uno semejante a nosotros en todo el sentido de la palabra va a llegar y lo va a destruir, lo va a vencer a Satanás y al anticristo, porque todo esto está allí muy detallado. Entonces tendríamos que decir que Satanás es una serpiente, y eso es todo lo que es. Sí, porque la palabra de Dios habla acerca del dragón, la gran serpiente del pasado. Sí, y la simiente de la mujer va a destruir a la simiente de la serpiente. Entonces, todas estas cosas se mezclan y se arma un enredo terrible, pero a mi punto, y ahora te pido que aportes algo más, pues el tiempo yo sé que para esta edición se está agotando. Lo importante en todo esto es entender que tanto Mateo como Lucas entienden que la encarnación de Jesucristo tiene que ser explicada con mucho detalle, porque el pensamiento sale corriendo, se dispara y arriba en unos puertos que pertenecen al ambiente de la locura. Exacto. De modo que, a mi parecer, por lo que yo puedo ver en la palabra de Dios, María concedió, porque ella entró en este contrato con el Señor, hágase como el ángel ha dicho con su sierva, ¿no? Y es un proceso al que ella se entregó, conocido como gestación subrogada. Sí, y otro punto muy importante para notar aquí, es algo que los católicos tratan de suprimir una y otra vez. Llega al punto en la historia, en la narrativa que nosotros vemos en los evangelios, y aún Juan lo menciona y aluda a él en capítulo 7, versículo número 5, María no quedó virgen. Y es algo que nosotros hemos explicado y le hemos dado tantos golpes a ese tambor en particular, pero la Iglesia Católica trata todo lo posible para tratar de suprimir eso, pero aún está en sus propias Biblias, que es lo siguiente, que María no se quedó virgen. La palabra de Dios emplea la palabra primogénito para hablar acerca de otros hermanos y hermanas que Jesucristo tuvieron. Otros en el Evangelio, en los Evangelios aluden, sus hermanos y sus hermanas no están con nosotros. Su madre, su padre. Su madre, su padre. Y no solamente eso, también vemos que la Biblia dice que sus hermanos no creyeron en él. Y llegó un punto también donde María misma dudó de la divinidad de Jesucristo. Es más, llegaron a pensar que estaba fuera de sí, que Jesús estaba fuera de sí. Que estaba loco. Que estaba loco. Esto proviene de la Madre de Dios. No tiene sentido esto en lo absoluto, porque si ella verdaderamente es la Madre de Dios, ella no tiene por qué dudar la deidad de Jesucristo, pero lo dudó. Porque la Biblia es increíble cómo Dios hace las cosas y cómo Él inspira para dejarnos saber acerca de la verdad de todo asunto. Esto nos aluda al hecho de que María fue mujer. Ella fue mera mujer. Sí, un vaso que se dejó emplear por Dios, eso yo lo entiendo y es bienaventurada por eso. Pero Madre de Dios, y este título que se le ha dado y que se ha promulgado, le queda muy grande esa capa. Entonces, ¿tú no crees en la Inmaculada Concepción? Bueno, hay... Se le llama en un partido de fútbol americano que sucedió hace años atrás la Inmaculada Recepción. En esa sí yo creo. Bueno, vamos a abrir el tema en una próxima edición. Debería decir reabrirlo, ¿no? Sí. Regresar al tema, porque voy a leer la carta que nos llegó, una contrarrespuesta y todo el detalle que nosotros le hemos aportado a esa segunda carta. Y perdona que interrumpa, yo creo que es también esto de suma importancia. ¿Por qué? Hay personas que escuchan esto
Y en vez de decir, esto es algo que puedo emplear para yo poder evangelizarle a un católico, dicen, es muy buena información, voy a usar eso para tratar de atacar a aquellos que creen en el catolicismo. Creo que esta información es importante para derribar esa deificación que la Iglesia Católica ha promulgado y otros han creído en la misma, y para presentar el verdadero evangelio a las personas que están necesitando escucharlo. Recuerde que está escuchando Momentos de Reflexión. Esta es programación de la Iglesia Palabra Viva. Les habla el pastor Jesús Martínez. Si desea comunicarse con nosotros, por favor, llame a nuestras oficinas. Los números de teléfono son 305-461-9929. 305-461-9929. También le invitamos para que le eche un vistazo a nuestro sitio web, donde encontrará herramientas diseñadas para su crecimiento espiritual. Nuestra página aparece bajo www.palabraviva.org. www.palabraviva.org. Esto es todo por esta ocasión. Dios mediante, nos reuniremos muy pronto para seguir tratando este tema a la luz de la palabra del Señor. Hasta entonces, por Gio, se despide de ustedes el pastor Jesús Martínez, quien les recuerda que en Jesucristo somos más que vencedores. Hasta la próxima. El siguiente programa llega a usted gracias a donativos de miembros y amigos de la Iglesia Palabra Viva. Si este programa ha sido de bendición a su vida y desea apoyarnos con su contribución, diríjase a la sección para donativos en nuestra página web www.palabraviva.org www.palabraviva.org o llámenos al 305-461-9929. 305-461-9929. Palabra Viva te invita a Viernes de Impacto, con tópicos, temas y estudios relevantes al creyente de hoy, diseñados con el propósito de capacitar al creyente para desenvolverse en esta hora de oscuridad en la plena voluntad de Dios, según las Escrituras. Cada viernes a las 8 p.m. en Palabra Viva. Para más informes o transportación, llámenos al 305-461-9929. Suscríbase a nuestro estudio semanal, El Pan de Cada Día, disponible de forma gratuita en nuestra página www.palabraviva.org. Este ha sido su programa Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133. 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133, o en el internet a www.palabraviva.org.